A partir de esta hora, por Luz TV Santiago, te invita a disfrutar de la Escuela Dominical por las Casas, junto a los pastores David y Yemiliyen de Abello. Bienvenidos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga. Gloria a Dios. Aquellos que nos ven por esta transmisión. Hechos capítulo 16, versículo 4 y versículo 5. Vamos a leer en este día. Ubíquese por favor allí y leemos la palabra con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Leamos por favor el versículo 5. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra que hemos leído en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Gracias porque ella es lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias porque tu palabra, Dios mío, nos limpia, nos transforma. Tu palabra es la que causa el efecto en nosotros. Queremos, Dios, que tome usted, Señor, nuestras mentes, corazones, hable a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nosotros, Señor. Quite el hombre y póngase usted y pase carbones encendidos por mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos en este día. Gloria a Dios. El título de esta enseñanza es Confirmados en la fe. Diga conmigo, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Confirmado significa corroborar la verdad. Escuche esto. Confirmados significa corroborar la verdad. Nuestro hermano Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, él dice: nunca yo dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad de Cristo. A su nombre. Nunca yo dejaré recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es una verdad muy clara que aunque nosotros muchas veces, como decimos por ahí, como que nos da un poquito de fastidio escucharla, pero que el Señor manda en su palabra que debemos nosotros escucharlas y siempre tienen que estar repitiéndose en nosotros. Siempre tiene alguien que estar repitiéndonos esa palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí saben que tenemos que orar? ¿Y cuántos oran? No me diga nada. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que leer la Biblia? ¿Y cuánto la leemos? No me diga nada, resérveselo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que congregarnos? Pero ¿cuántos han dejado de congregarse y ya es una costumbre? Eso, mis amados hermanos, aunque nosotros lo sabemos, sin embargo, por eso está la necesidad de que tenemos que ser recordados en estas cosas. El Señor tiene que recordarnos estas cosas, aunque vosotros las sepamos. Aunque yo la sepa, aunque usted la sepa, es importante que nosotros las
sepamos y que se nos repitan, si es posible, todos los días, como el Señor le dijo al pueblo: esta palabra que yo te mando hoy, la repetirás cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, se la repetirás a tus hijos, porque es necesario que la palabra, hermano, esté todos los días actualizadas en nuestros corazones. A su nombre. Confirmados en la fe, corroborar la verdad. ¿Qué más significa confirmados en la fe? Diga conmigo, revalidar. Diga, revalidar lo que ya ha sido aprobado. Confirmar es revalidar lo que ya ha sido aprobado. O sea que lo que está escrito en la Biblia, que ya fue aprobado por Dios y que es lo necesario para nosotros, debe ser confirmado siempre en nuestras vidas. Se tiene que revalidar todos los días. Se tiene que nombrar todos los días. Usted y yo es necesario que entendamos cuáles son las promesas de Dios todos los días. A su nombre. Porque dice la Biblia que el pueblo sigue pereciendo hasta el día de hoy porque le faltó el conocimiento. O sea, le faltó que saber, mejor dicho, que habían promesas que lo iban a beneficiar. Que habían promesas que estaban para él y para ella. Pero que no las conoció. Y como no las conoció, entonces no se hizo el efecto en su vida. En la Biblia hay una historia. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero que usted se vaya por favor al versículo 24. Esta historia muchos de nosotros la conocemos. Esta historia habla del profeta Elías cuando hace un desafío. El profeta hace un desafío, tiene 450 profetas de un Dios llamado Baal, y el pueblo de Israel se estaba desviando del principio. Estaban abandonando la fe en Dios para seguir a este Dios llamado Baal, a su nombre. Y dice que algo tenían que hacer Dios para que el pueblo pudiera despertar. Algo se tenía que hacer para que el pueblo pudiera despertar a este sueño de seguir a un Dios no conocido, que no fue el Dios que lo sacó de Egipto, que no fue el Dios que se le presentó durante 40 años en el desierto, que no es el Dios que les dio maná, que no es el Dios que se le presentó en una columna de nube, que no es el Dios que se le presentó en una columna de fuego. Algo había que hacer para que el pueblo despertara de aquel encanto en el que estaba viviendo. Hay iglesias, mis amados hermanos, que están encantadas hoy en día, que están encantadas con muchas cosas de este mundo y ponen su corazón, su mente en cosas de este mundo y dicen: no, es que yo voy a tener esto, es que yo quiero hacer aquello, y se desviven, hermano, y están encantados, y entonces ellos no hacen otra cosa sino que seguir eso en el cual están encantados. Y eso es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Nos desvía la mirada, nos saca del enfoque para que nosotros entonces no veamos lo que importa, no tomemos en cuenta lo que verdaderamente vale la pena, sino que estemos encantados en otras cosas que no tienen sentido. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces el Señor habla con Elías y manda a este hombre, a este profeta, para que interviniera, para que hiciera algo, para que revalidara la palabra de Dios. A su nombre. Versículo 24, escucha ahí. Dice: invocad luego, dice Elías, vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, como dijo, bien dicho. Elías tuvo que llamar la atención de todo el pueblo, los que estaban allí, los seguidores de Baal, y también el pueblo de Israel, porque se estaban desviando.
Algo tenía que hacer. Era el momento. Entonces Elías dice, vamos a hacer algo. Vamos a invocar los dioses. Ustedes invocan su Dios, yo invoco mi Dios. Y el Dios que responda con fuego. Escuche bien, no es cualquier Dios que haga un trueno. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios al cual nosotros tenemos que obedecer. Y cuando Elías, hermano, se levantó y dijo esa palabra, el pueblo inmediatamente se impactó y dijo, bien dicho, Elías, bien dicho, vamos a darle pues. Los profetas de Baal estaban confiados en su Dios. Ellos eran 450. Ellos decían, me imagino, tenemos ventaja nosotros, así que este pobre tipo lo vamos a destruir. Comenzaron desde la mañana, dice la Biblia, hablar y a invocar a su Dios. Todo el día, toda la mañana, estuvieron y no pasó nada. 10 de la mañana no pasaba nada. 11 de la mañana no pasaba nada. Y ellos veían que el tiempo se le estaba acabando. Quisieron llamar la atención, buscaron unos cuchillos, comenzaron a sajarse las carnes. Comenzaron entonces, hermano, a desangrarse allí estas personas para llamar la atención. Pero Elías, al ver el desespero, se burlaba de ellos. ¿Qué hacía Elías? Eso significa estar confiado en Dios. El diablo va a venir a decirte, te voy a destruir, tú no tienes esto, tú no vas a lograr aquello, y él va a querer intimidarte. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Búrlese del diablo, porque cuando usted se burla del diablo no es porque usted lo va a desafiar, no. Lo que pasa es que usted lo que va a hacer es a ratificar que usted ha creído en un Dios poderoso. Y eso es lo que estaba haciendo Elías. Él estaba demostrando en el Dios en el cual había confiado y el Dios que lo había llamado. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Y por eso Elías actuó de esa manera. Dice que Elías se burlaba de ellos. Versículo 27. Dice, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, grita en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Fíjense ustedes la ironía de Elías. Grita más fuerte. Elías sabía que esta gente no iba a lograr nada porque Dios había intervenido. Era Dios el que lo había llevado. Era Dios el que había puesto en su corazón estas cosas. Es la diferencia cuando Dios pone, hermano, algo en ti y cuando a ti se te ocurre hacer algo. Cuando a mí se me ocurre hacer algo porque yo David yo quiero, hermano, voy a quedar frustrado. Pero cuando Dios me dice algo para hacer, Dios respalda el proyecto. A su nombre. Grita más fuerte porque Dios es. De repente está ocupado, está meditando, va de camino o quizás duerme y hay que despertarle. Y mientras que Elías los provocaba, esa gente, hermano, comenzó a hacer más bulla, comenzó a hacerse más herida, pero no pasaba nada. No pasó nada. Entonces Elías, como ellos habían comenzado, eran 450 contra 1. Elías dijo, bueno, no pasó nada. Ahora denme la oportunidad a mí. Ellos estuvieron mediodía, escuche bien, haciendo esto. Vamos a ver qué pasó con Elías. Versículo 36, ubíquese allí. Versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy, como dijo, yo soy, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué era lo que Elías quería? ¿Cuál era el propósito de este desafío? Recuerde, no se me disperse. Confirmados en la fe es el tema. Hablamos que la confirmación significa corroborar la verdad y revalidar lo que ya ha sido aprobado. Ahora Elías, al ver el pueblo descarriado, él tenía que hacer algo y Dios lo usa. Dios dice: Elías, a este pueblo hay que hacer algo para que se vuelva. Entonces Elías en su oración dice: y que tú vuelves el corazón de ellos a ti, Señor. Elías quería que el pueblo despertara de ese sueño. Elías quería que el pueblo retomara los principios. Elías quería que el pueblo se volviera a Dios, porque el pueblo estaba desviado. Ahora, versículo 38, siga conmigo en la lectura. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Escuche bien, habían preparado un holocausto, habían puesto allí, hermano, el holocausto que estaba allí encima, estaba la leña. Pero Elías, escuche bien, Elías mandó hacer unas zanjas alrededor del holocausto y mandó a echarle agua al holocausto. O sea, que mojó todo lo que estaba allí. Mojó la leña, mojó el lugar, mojó el holocausto. Eso significa que había más complejidad para que aquello se encendiera. Porque cuando usted moja la leña, usted se frustra. ¿Qué vive? Cuando usted se le moja el carbón para hacer el fueguito, ay, Dios mío, si esto está mojado, ¿y ahora qué hago? Pero Elías mandó a echarle agua al holocausto. Y cuando él hizo esta sencilla oración: Señor, Dios de todos los dioses, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, yo quiero que tú le demuestres. Llegó la hora que tú te hagas notar, para que este pueblo vea quién es el Dios que manda, para que este pueblo entienda. Porque cuando Elías, hermano, determinó allá el desafío, la gente dijo: bien has dicho. O sea, todos estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Elías llamó la atención de todos los que estaban allí. Aún los que seguidores de Baal estaban atentos a las palabras de Elías, y ellos dijeron: bien has dicho, Elías. Si esto ocurre, nosotros algo vamos a hacer, vamos a reaccionar. Elías, hermano, se enfocó en esto. Elías hizo esta oración a Dios. Hermano, no había terminado la oración cuando de repente fuego descendió del fuego, se consumió el holocausto, se consumió la leña, se consumió el agua, se consumió, hermano, el polvo, la tierra. Todo se secó cuando el fuego de Dios descendió en ese lugar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Pero todo no quedó aquí. Vamos a ver el desenlace de esto. Dice el versículo 39, dice: viéndolo todo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Viéndolo todo el pueblo, dice que se postraron y dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermano, era necesario que el pueblo volviera a decir estas palabras. Era necesario que el pueblo entendiera que estaba desviado, que se había apartado de su Dios. El Señor tenía que hacer algo como esto. Hay gente que se ha olvidado quién es su Dios. Hay gente que se han olvidado quién fue el que los llamó. Hay gente que se han olvidado, han desviado, hermano, la mirada y se olvidaron del plan que Dios tenía para ellos. Pero en este día el Señor te recuerda que Él fue
fue el que te llamó, Él fue el que te escogió. Calla más hoja, Él fue el que te escogió para cosas grandes. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo, cuando vio aquello, se postró, adoraron a Dios y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová sigue y seguirá siendo nuestro Dios. A su nombre. Era necesario revalidar lo que ya sí había sido aprobado. Y Dios usó a Elías para que el pueblo entendiera otra vez que Dios seguía siendo el Dios del pueblo de Israel. A su nombre. Escuche esto. Importancia de ser confirmado. Y esto es algo que usted tiene que tenerlo bien claro. Importancia de ser y estar confirmados en la fe. Número 1, el estar confirmado en la fe trae crecimiento espiritual. Cuando nosotros somos confirmados en la fe, esto va a traer a nuestras vidas un crecimiento espiritual. Acompáñeme a Hechos capítulo 19, por favor. Hechos 19, versículo 2, y leamos hasta el 7. Dice ahí: les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Esta historia la hemos compartido en otra oportunidad. Escuche bien. Pablo se encuentra a unos creyentes en Éfeso. Eran unos hermanitos que eran evangélicos, que eran creyentes, porque caminaban como creyentes, hablaban como creyentes, usaban el uniforme cristosana como creyentes. Y la gente los veía y decía: estos son luz del mundo, porque se visten como luz del mundo. Estos son evangélicos. Pablo se los encuentra y como eran evangélicos, entonces le dice: ¿ustedes son también creyentes? Sí. Y recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Y eso le preocupó a Pablo, porque Pablo era un hombre, hermano, que desde el primer momento el Señor con agresividad lo tumbó del caballo. Y después le dijo, cuando él estaba mansito: ay, ¿qué quieres que te haga? El Señor le dijo: espérate y quédate tranquilo, que luego se te dirá lo que vas a hacer. Te vas a encerrar allá y vas a estar ahí hasta que se diga lo que vas a hacer. El Señor, hermano, lo llamó con brazo fuerte. El Señor lo llamó con bastante fuerza por todo lo que él venía haciendo, de manera que alguien tenía que ponerle el freno al hermano Saulo, y el Señor fue el que lo hizo, y por eso fue con agresividad. Hoy lo contamos así pacíficamente, pero no fue así, fue algo con agresividad. Lo tumbó del caballo, y cuando él estaba pidiendo cacao, que decimos nosotros, pidiendo misericordia, el Señor le dijo: quédate callado y espera, que luego se te va a decir lo que vas a hacer, Pablo. Y fue y se encerró y estuvo 3 días encerrado, ayunando, porque hasta el hambre se le quitó. No tuvo otra cosa que buscar de Dios. Ciego allí, hasta que el Señor mandó por él. Y dice que cuando Ananías oró por él, le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado a ti para que ore por ti y recibas y recobres la vista.
que seas lleno del Espíritu Santo. Dice que enseguida oraron por Saulo y de sus ojos cayeron como 2 escamas. Saulo se levantó con aquel ímpetu lleno del Espíritu Santo y enseguida comenzó a predicar. Ahora vemos a un Pablo que se encuentra a unos hermanitos que andaban por allí en la vida. Iban y venían y no se preocupaban por nada. Él les dice: ¿qué les pasa a ustedes? Los veo como muy pacíficos. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron no. Entonces él dijo: eso es lo que está pasando. Eso es lo que les está pasando a ustedes. Necesitan el Espíritu Santo de Dios para que sean confirmados en la palabra y en el poder. Pablo dijo: este evangelio no consiste en palabra. Este evangelio consiste en poder de Dios. Y eso ustedes tienen que verlo. El poder se tiene que notar en ustedes como evangélicos. Y ellos estaban impactados. Pablo no les preguntó, sino que enseguida les puso las manos, oró por ellos, hermano, y comenzaron a hablar en lengua. Comenzaron a profetizar. Comenzaron ellos, mis amados hermanos, a cambiar y a ser otros creyentes. Porque cuando somos confirmados en el Espíritu o en la fe con el Espíritu Santo, el creyente cambia. Le pasó a Pedro. Conocemos la historia de Pedro. ¿Quién era un Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y quién fue un Pedro después de ser lleno con el Espíritu Santo? Fue un Pedro, hermano, que no le temblaba el pulso con nada. Dice que después que recibió el Espíritu Santo, había gente que estaba a su alrededor y que los estaban criticando. Pero dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y le dijo: varones Galileos, un momento, ya no voy a aguantar y soportar lo que ustedes están diciendo. Estos son mis hermanos y ellos no están ebrios como vosotros suponéis. Aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, él no le quiso decir: esto fue lo que dijo Jesús, que esperáramos en el aposento alto. No, él le dijo para que ellos entendieran, y para hablarle en su lenguaje le dijo: esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en estos tiempos se derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne. Y lo que ustedes están viendo hoy aquí es el cumplimiento de la palabra. Ellos están llenos del Espíritu Santo y por eso están hablando en lengua y por eso están profetizando, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Y cuando él terminó de hablar el discurso que se había pegado, hermano, 3,000 personas recibieron al Señor. Se volvió a predicar 5,000, hermano, 8,000 personas. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no está encerrado, ya no lleva la Biblia en la mochila para que no lo vean. Ya no deja la Biblia en el templo hasta el otro domingo. ¿Quién vive? Para que no lo vean, sino que ahora anda con la Biblia bajo el brazo, sacando pecho, hermano, por las calles. Y cuando lo ven con la Biblia, él le dice: mira, ¿y tú eres evangélico? Sí, soy evangélico. A mucha honra. ¿Qué te pasa a ti también? Porque no le tiembla el pulso para decirle a la gente: soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Porque eso lo causa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A su nombre. La importancia de estar confirmado en la fe. Número 1, trae crecimiento espiritual. Número 2, escuche bien, esto trae crecimiento físico. Crecimiento físico. Hechos capítulo 9, acompáñeme. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu
Santo. Cuando la iglesia es confirmada en la fe, entonces esto va a traer crecimiento. Cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo que trate con la iglesia, con el creyente, esto va a traer crecimiento. Por eso es importante que la iglesia ore, que la iglesia busque, para que la iglesia ayune, para que tenga la experiencia con el Espíritu Santo, que sean bautizados, que sean llenos del poder de Dios, porque esto va a traer crecimiento. Ese creyente ya no va a ser un creyente mudo. Ese creyente ahora va a sacar la voz. Ese creyente ahora va a poder hablar, se va a reproducir, porque él tiene claro lo que significa el poder de Dios en su vida. A su nombre. Y eso es importante. Pero necesitamos ser confirmados en la fe. Necesitamos crecer en la palabra. Importancia de ser confirmado. Número 1, trae crecimiento espiritual. Número 2, crecimiento físico. Y número 3, crecimiento ministerial. Cuando somos confirmados en la fe a través del Espíritu Santo de Dios, entonces, hermano, no nos quedamos en el mismo lugar, sino que anhelamos ser algo en la iglesia. Anhelamos ser alguien en el Señor. Anhelamos, mis amados hermanos, si llegamos y estamos nuevos, nos queremos bautizar. Queremos hacer el curso de obrero. Nos ponemos a la orden. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer yo para la obra de Dios? Mire, yo sé barrer, yo sé hacer esto, yo sé cantar. Y aquí estoy a la orden para lo que el Señor quiera. ¿Por qué? Porque tenemos ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y eso va despertando el ministerio que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Pero tiene que estar el Espíritu Santo de Dios para que usted sienta eso. Porque si usted no aviva el Espíritu Santo, usted puede pasar toda la vida como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahí está. Vienen años, pasan años y ahí va a estar usted. Pero si usted anhela, si usted quiere crecer y usted es confirmado en la palabra y en la fe, usted entonces va a anhelar hacer algo. Señor, yo quiero hacer algo para tu obra. Quiero yo, Señor, avanzar. No me quiero quedar aquí. Quiero crecer. Quiero llegar a ser un pastor de congregación. Poder ayudar a otra persona también. Ayúdame, Señor. Despierta en mí. Pon el querer, el hacer. Y no me quedo de brazos cruzados, sino que algo hago. Esa es la importancia de estar confirmado. Cuando estamos confirmados en la fe, y es importante que estemos confirmados porque la confirmación trae ánimo. Cuando yo estoy confirmado en la fe, entonces mi ánimo va a estar arriba, a su nombre. Mi ánimo estará arriba cuando estoy confirmado en la fe de Dios. Acompáñeme a Hechos 19. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 22. Hechos 19, versículo 22. Ahí dice: y enviando a Macedonia a todos los que le ayudaban. ¿Estamos o no estamos? Ajá. Y enviando a Macedonia a todos los que le ayudaban, Timoteo, a todos los que le ayudaban, Timoteo, ¿ah? A dos de los que le ayudaba, Timoteo y Erasto. No, pero ese no es el texto. Por eso que me llama mucho ahí es 14:22. Ahí sí, 14:22. Vámonos a 14:22. Ahí sí.
Hechos 14, 22. Ahí sí que dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándole, ¿qué le exhortaban? A que permaneciesen en la fe. ¿Y qué más? Y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué era lo que confirmaban? Los ánimos. Confirmaban los ánimos. Y cuando ellos le confirmaban los ánimos, la fe entonces crecía. Cuando los ánimos son confirmados, la fe crece, la fe aumenta. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. O sea que si yo tengo ánimo, el Señor va a estar con nosotros ahí siempre. El Señor me va a ayudar. Pero si yo no tengo ánimo, voy a andar por allí, hermano, destruido. El ánimo es importante. Confirmar el ánimo. Hoy estamos recibiendo ánimo. Hoy estamos recibiendo fuerzas nuevas. El año se está acabando, pero Dios está con nosotros. Seguirá con nosotros. Hará cosas nuevas con nosotros. Y nos sorprenderá en esta semana que falta. El Señor te sorprenderá. Recíbelo, recíbelo. El Señor te sorprenderá. El Señor te sorprenderá. El Señor te sorprenderá en esta semana. Antes de que se vaya el año, el Señor nos sorprende. Los ánimos confirmados, porque hemos y seguimos creyendo en un Dios poderoso. Cuando estamos confirmados en la fe, hermano, vamos a ver cosas nuevas, cosas grandes, porque el diablo no nos va a sacar del camino tan fácilmente. Nos va a tirar duro, si es verdad. Está en todo su derecho, pero no quiere decir que nos va a sacar del camino, porque nuestra fe está confirmada. Nuestro ánimo está confirmado en la fe que es en Dios. Y por último, cuando estamos confirmados, las señales nos siguen. Cuando estamos confirmados en la fe, entonces las señales nos van a seguir. A su nombre. Marcos 16, 20. Y cerramos con esto. Marcos 16. Marcos 16, 20. ¿Lo tiene? Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué se confirmaban las palabras? Con las señales. Hermano, el diablo va a decir muchas cosas, pero la Biblia dice, diga conmigo: por sus frutos los conoceréis. Hermano, que hablen del pastor David todo lo que quieran, pero por sus frutos los conoceréis. A mí me pueden decir que fulanito, que aquí, que allá. Yo primero veo los frutos del que están hablando, y veo los frutos del que me está trayendo el cagüín o el chisme, y después yo voy a sacar una opinión. Pero no puedo creer a todo espíritu. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Las señales, hermano, eran confirmados en aquellos creyentes que salieron a predicar la palabra y que el Señor estaba con ellos. Cuando nosotros vemos cosas como esta, podemos decir: Dios está con nosotros. Cuando vemos un respaldo de estas cosas maravillosas, históricas y grandes, podemos decir: Dios está en ese lugar.
aplauso al Señor. Porque fuimos, hermanos, confirmados en la fe. Y sabemos que Dios está con nosotros. Y que no hemos, hermanos, no nos hemos quedado de repente de brazos cruzados por lo que los malos pronósticos y las malas cosas, sino que hemos creído que Dios fue el que nos llamó. Hemos creído que Dios fue, hermanos, el que nos encomendó la tarea, y por eso seguimos avanzando. Y por eso seguimos hablando así. No estoy hablando para desafiar a nadie. No estoy hablando para ofender a nadie. Estoy hablando para ratificar la verdad de Dios. Porque Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque yo fui confirmado en la fe. Yo soy un varón de Dios y por eso tengo que hablar la verdad de Dios. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Aunque muchos no creyeron en Elías, muchos inclusive querían matarlo, pero él no se intimidó. Él seguía clamando a Dios y el Señor le dio respuesta y palabra. Y el Señor confirmó que él era un escogido. Y el mundo lo vio y la gente lo vio. Porque esas son las cosas que Dios hace. Hace diferencia con aquellos que le sirven y los que no le sirven. Póngase de pies en este día. Confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Gloria a Dios. Estar confirmados es saber que estamos en la verdad. Es saber y es ver que Dios está con nosotros, que no nos desampara. Si contáramos todo lo que Dios ha hecho con todos los que están aquí en este año, han sido muchas cosas buenas. Por encima de algunos procesos que vivimos mucho y quedamos marcados, pero para contar la gloria, para contar que Dios estuvo con nosotros, contar que no estábamos solos, sino que el Señor estuvo con nosotros, que estuvimos al borde, que algunos por allí nos dio COVID, que algunos por allí nos accidentamos, pero Dios estuvo con nosotros. Que sí, que tuve que encerrarme, pero Dios estuvo con nosotros. Porque el hecho que tengamos que vivir un proceso no quiere decir que Dios se apartó. José fue vendido, fue lanzado en una cisterna, lo acusaron de violador, hermano, fue a la cárcel, pero en todas sus etapas del proceso la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Nosotros hemos vivido muchos procesos, pero Dios ha estado con nosotros. Y eso es lo maravilloso. Otros vivieron el proceso y se hundieron porque Dios no estaba con ellos. Pero dicen por ahí que los protagonistas no mueren. Y eso para nosotros, hermano, yo no sé si usted lo entiende, pero eso para nosotros es una tremenda bendición. Saber que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Dios me libró. Saber que tuve de repente escasez, pero nunca me faltó. Saber que de repente en algún momento tuve abundancia, pero no me sobró. Y eso es saber que Dios está en control de mi vida, de mi casa, de mi familia, que Dios está en control de la iglesia, que Dios está en control de todas las cosas. Que sí padecimos, que sí sufrimos, que sí hubieron cosas, sí, porque es necesario todas estas cosas. Pero que estemos hoy aquí, todos los que estamos, esto es una victoria de parte de Dios. Hemos vencido al maligno por la sangre del Cordero de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesucristo. Sea usted, Señor, haciendo lo que tiene que hacer. Tu palabra, Dios, tu palabra
es vida, sustento. Tu palabra, oh Rey, Señor, es alimento para nosotros. Es como espada de doble filo. Y sabemos que nunca volverá atrás vacía. Gracias. Gracias, gracias, gracias.